propuesta para compartir en este UBATIC más, que ante todo quisiera decir que celebro como actividad de la Universidad de Buenos Aires y del CITEP, que nos invita a pensar en la enseñanza superior desde la perspectiva de la incorporación de las tecnologías. Mi propuesta tiene que ver fundamentalmente con una idea que estoy trabajando y es la de la enseñanza reconcebida. Durante bastante tiempo me dediqué a pensar cómo las tecnologías de la información y la comunicación especialmente, pueden permitir enriquecer la enseñanza. Esto es, hacerla más amplia, más extendida, más profunda, más perdurable. Hoy quiero invitar a pensar en esta idea que va más allá del enriquecer y tiene que ver con el reconcebir, con el traer una nueva idea para la enseñanza universitaria. Y yo creo que esto es muy bueno en términos de la oportunidad que ofrecen los escenarios de alta disposición tecnológica. En las clases universitarias vemos esfuerzos de las instituciones que ponen a disposición computadoras para sus docentes y sus alumnos, hasta este fenómeno bastante reciente a través del cual los propios docentes y alumnos traen sus dispositivos personales. Dispositivos personales que son de diferente carácter. En algunos casos se trata de laptops, netbooks, tabletas, incluso los teléfonos celulares inteligentes que hoy aparecen generando una ecología tecnológica bien interesante en el aula. Habida cuenta de esta alta disposición, creo que enfrentamos condiciones que son muy interesantes y muy intensas para volver a pensar la clase universitaria. Quiero trabajar fundamentalmente con dos cuestiones que están circulando bastante en estos días en los debates, tanto nacionales, en el caso de Argentina, que es el país donde vivo, como en la región y también en el debate mundial. Y la primera idea a la que quiero hacer referencia para discutirla tiene que ver con esta idea de la inversión. Estamos escuchando hablar con bastante frecuencia en los últimos tiempos de esta idea de la clase invertida. Hay una búsqueda de dar vuelta que aparece vinculada muy cercanamente a fenómenos como el de Khan Academy, pero que también podría parecer vinculada a otras clases abiertas en línea que ponen a disposición muchísimos materiales para que los estudiantes puedan realizar su propio aprendizaje. Y aparecen estas ideas también vinculadas a esta cuestión de personalización, de individualización. La realidad es que cuando uno mira la inversión tal como se propone, lo que empieza a detectar es que en realidad hay una enseñanza clásica, y clásica en sentido estricto, de contenidos muy desagregados, muy asociados a ejercitaciones muy sencillas, de muy bajo nivel, que aparecen en repositorios que parecen resolver el problema de la enseñanza trasladándolo a un entorno tecnológico determinado. La realidad es que creo que esta idea de inversión así planteada lo que demuestra es que gran parte de la enseñanza superior sigue siendo clásica y por eso esas soluciones resultan eficaces a la hora de alumnos que cuando son evaluados, se encuentran con evaluaciones clásicas que exigen repetición, que exigen aplicación y que exigen, digamos, procesos cognitivos que desde el punto de vista de su complejidad son bastante básicos. Sin embargo, quiero recuperar la idea de inversión y, bueno, para los que fueron mis alumnos saben que es una idea con la que trabajo hace bastante, en el sentido de dar vuelta, pero cambiando el sentido. Y pienso en un dar vuelta que tiene que ver con la alteración, en este caso de la secuencia. Y pienso concretamente en la alteración de la secuencia didáctica clásica.
De alguna manera vemos cómo se repiten en términos de las prácticas de la enseñanza en el nivel superior abordajes que tienen que ver con ir de lo simple a lo complejo, con ir de lo cercano a lo lejano, que son propios de las bases de la didáctica moderna. La realidad es que pensamos que hoy, y contando con todos los entornos tecnológicos a disposición, podemos pensar en una clase universitaria que empieza en lo complejo, que empieza en el problema de la realidad, que empieza con el artículo del día, que empieza con objetos culturales que son relevantes. Hasta diría que empieza por el final, por aquello que vamos dejando para lo último y que en ocasiones nunca llegamos a tratar. Creo que es posible pensar la inversión, pero es posible pensar la inversión desde el punto de vista de revisar profundamente aquellas secuencias que repetimos casi de una manera rutinaria y que sabemos que a la hora de favorecer la comprensión dan escasísimos resultados. La segunda idea a la que quiero hacer referencia, que tiene que ver con este debate actual, es la idea de inmersión, y acá quiero mencionar particularmente una obra que es El arte de la inmersión de Frank Rose. Creo que en la idea de inmersión hay una invitación a mirar un fenómeno de la cultura que involucra especialmente a los jóvenes y tiene que ver con que hay algunos objetos, precisamente algunos objetos culturales, que generan esa suerte de involucramiento que a los docentes nos encantaría ver en nuestros alumnos, ¿no? Hay una diversidad de análisis referidos a algunos casos paradigmáticos, pero me interesa mucho el tema de algunas series, por ejemplo, la construcción de series como Lost, que lo que hacen fundamentalmente es generar preguntas que son muy difíciles de contestar, y eso invita a las comunidades a pensar y a pensar como comunidades de fans en entornos web. Por supuesto, no es Lost el único fenómeno y creo que hay diferentes ejemplos de esta tradición que tiendo a pensar que fue inaugurada por Twin Peaks, algunas series que lo que hicieron fue generar interrogantes. Vemos también ese tipo de involucramiento en algunos juegos en línea. Me interesan mucho los trabajos de Jane McGonigal en este sentido. Y esta idea de inmersión como idea de involucramiento, como idea de una historia que nos contiene, volvemos a recuperar en este sentido la fuerza de la narrativa. ¿Y qué quiere decir que volvemos a recuperar? Volvemos a recuperar para encontrar otro modo de pensar la clase universitaria. Hay mucho trabajo hoy respecto de esta idea de entornos inmersivos. Me interesa traerla y destacarla. A la vez creo que tenemos que ser cuidadosos en deconstruirla. Y pienso, para deconstruirla, casi diría en términos freirianos. Paulo Freire habla en Pedagogía del Oprimido de la emersión como fenómeno liberador que invita a la praxis, a la acción. Creo entonces que tenemos un juego, así como con la inversión teníamos el juego de la alteración. Creo que tenemos que entender lo que sucede con estos entornos inmersivos, pero también pensarlos para explotarlos. Y el explotar es un explotar en relación con la transformación de la práctica. Quiero entonces, sobre la base de estos análisis que pivotean sobre estas nociones que me parecen de mucha vigencia, generar 4 propuestas. Y las 4 propuestas tienen que ver fundamentalmente con lo que venimos analizando como potente desde la perspectiva de la investigación de las prácticas de la enseñanza en la universidad, y también con el análisis y la construcción que hacemos en nuestra propia práctica, y en mi caso es en la Cátedra de Fundamentos de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Hay entonces 4 líneas de trabajo que quisiera proponer
para pensar de nuevo en estos escenarios como ambiente ideal para volver a mirar la clase universitaria. La primera línea tiene que ver con la posibilidad de hacer interpretaciones curriculares, y estoy pensando acá en términos del currículum universitario, hacer interpretaciones que nos permitan diseñar una suerte de motores creativos. Creo junto con muchos otros que gran parte del problema que sigue teniendo la enseñanza en general tiene que ver con ese currículum concebido con una lógica de colección o inventario. Creo que la tecnología ayuda a flexibilizar y a interpretar esas cuestiones curriculares de modo tal que ya no veamos colecciones de temas, sino que podamos pensar, incluso con apoyo de algunas plataformas, en términos de capas, en términos de redes, en términos de metáforas asociadas a imágenes. Y si pienso en mi propia materia, lo que veo o lo que vimos en los últimos años fue la posibilidad de pensar en términos de unidades la tecnología educativa, pero además de articulaciones, y las articulaciones que proponemos son articulaciones de sentido en relación con lo que sucede en la realidad de las prácticas. Creo que si nosotros a cada materia le podemos encontrar 3 o 4 motores con ideas muy fuertes que provoquen a pensar todos los temas del campo o del área en su complejidad, creo que estaríamos dando un salto interesante. Pero de nuevo, son 3 o 4 motores, no son 40. La segunda línea tiene que ver con lo que estoy denominando articulaciones funcionales. Y las articulaciones funcionales refieren en lo concreto a poder trabajar con otras organizaciones, con otras instituciones, fundamentalmente con otros ámbitos, que pueden ser el de otra cátedra o el de otra materia. Pero pienso que podemos construir un desafío que es que si yo dicto una materia, desarrollo un curso en la universidad, tengo que tener una articulación o con otra materia, o con otra carrera, o con otra institución, con una escuela, con un hospital, con un centro de diseño. Pensar que lo que lleva adelante la producción, y pienso en términos fundamentalmente de producciones colectivas, son articulaciones que tienen que ver con otras organizaciones donde la comunidad juega un lugar central. La tercera línea de trabajo que estoy pensando tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de pensar el más allá de la clase, el aula expandida, también en el sentido del anterior, pero en este caso abordando como parte de la formación la realización de intervenciones en el plano de la comunidad o en el plano social. Creo que tenemos que pensar la enseñanza universitaria pensando que es algo que nos permite empujar una intervención. De nuevo, la tecnología juega un lugar central. Primero porque generar una intervención que tenga sentido real en una comunidad siempre es un proceso complejo, que exige diseñar, que exige documentar, que exige hacer público, compartir con otros. Creo que ahí la elección de los entornos acompaña en una idea que es central, pero que sigue siendo profundamente pedagógica, y es pensar, de nuevo, que la universidad es, para la enseñanza superior en general, es para promover acción, y es una acción transformadora de la realidad. La cuarta línea, y de nuevo vuelve a recuperar el sentido de las anteriores, tiene que ver con la posibilidad de hacer evaluaciones de otro tipo. Y ahí es donde pareciera que en general todas las propuestas de innovación hacen agua, mal que nos pese. Volvemos al concepto, volvemos a la repetición, volvemos a la aplicación. Yo lo que siento es que si nosotros fuéramos capaces de generar esos grandes motores creativos que sostienen a modo de relatos los temas de la enseñanza, eso lo pusiéramos en términos de estas articulaciones funcionales que nos permiten producir con otros, y las intervenciones que generamos tuvieran sentido para la realidad en la que nuestros alumnos viven, prácticamente no sería necesario evaluar. Y lo digo con total responsabilidad. Creo que de nuevo acá la tecnología
juega un rol fundamental, porque lo que podríamos hacer tomando las decisiones adecuadas es que todos esos procesos en su devenir estuvieran documentados y entonces uno podría ir a mirar eso a la hora de decidir si el proceso requiere ajustes, si requiere una propuesta de ayuda, si requiere una reelaboración o una reconstrucción. Pero sería parte de una construcción que es una construcción con otros, donde el docente, luego de ver todo ese proceso, sabe necesariamente que el alumno aprendió, no necesita hacer una evaluación artificial. En las prácticas que nosotros llevamos adelante, esto tiene que ver, como enseñamos tecnología educativa, fundamentalmente con la posibilidad de mirar escuelas, en este momento, por ejemplo, escuelas que implementan el modelo 1 a 1 a partir de los programas nacionales como Conectar Igualdad y de otros provinciales, poder generar análisis, poder generar propuestas de trabajo con los colegas, creaciones de tecnología educativa. Y cuando uno mira que los alumnos pasaron por todas esas situaciones, trabajaron como tecnólogos educativos, empezaron a construir conocimiento como tecnólogos educativos, como parte de ese proceso, la realidad es que ya aprendieron y ya están evaluados. La realidad es que estas propuestas pueden requerir más o menos tecnología, pueden ser más sofisticadas desde el punto de vista de las inclusiones que realizamos o menos sofisticadas, pero de lo que creo que tenemos que tener mucha fuerza en plantear es que cualquiera de estos movimientos, que pueden ser los que presento en estas 4 líneas o líneas u otros, requieren que pensemos la clase en el nivel superior como un ámbito de creación. Creo que en la medida en que sigamos repitiendo rutinas o que usemos la tecnología para hacer de un modo más eficiente lo mismo que hacíamos antes, creo que esta fuerza de reconstrucción no va a aparecer. Y sí creo que es una fuerza necesaria, porque más allá de los maravillosos profesores que vemos trabajando a diario, es cierto que todavía tenemos muchos desafíos en términos de la enseñanza superior. Tenemos desafíos en términos de la calidad, tenemos desafíos en relación con la articulación más fuerte con la sociedad, desafíos respecto de temas tales como la deserción o el tiempo que lleva a hacer las carreras. Entonces, realmente acá hay una apuesta en términos de esta búsqueda de reconcepción, hacer que las clases universitarias, que las clases en el nivel superior aprovechen la fuerza de la tecnología y como acto de creación sean también esos fenómenos culturales potentes de los que la gente desea con mucho interés participar.